un poco voy a comentar esos dos ámbitos, pero sobre todo por eso quiero ir al ámbito de la universidad, porque creo que hay mucho más que no somos conscientes que podemos conseguir, ¿no? Y desde luego es así en España y creo que también en Argentina. Quizá algunos de mis colegas que han estado fuera pueden opinar si en Estados Unidos, en países muy avanzados en investigación, como puede ser Alemania, en Europa, esa universidad ya está siendo una fuente de riqueza. Pero desde luego en países como España y creo que en Argentina también tenemos mucho que hacer todavía para que eso sea así. Y que la investigación es una fuente de riqueza, como decía, creo que no es una cosa que nadie pueda dudar. Hay una relación directa entre los recursos y la competitividad de un país y sus actividades en I+D, en investigación y desarrollo. Y esta es una frase manida, pero que no hay que olvidar, porque puede parecer lo contrario. No es que los países más ricos inviertan en I+D porque son más ricos, sino que probablemente, y desde hace muchos años, han llegado a esa situación de opulencia gracias a que han invertido desde hace muchos años en investigación, en desarrollo, en tecnología y en generación de recursos, ¿no? Y les comparto unos datos, los últimos datos que tenemos disponibles. Estos son de finales de 2023 sobre la situación de la economía y la inversión en I+D en España. Como digo, es un poco el contexto que conozco y para que vean un poco cuánto esto está influido por muchos factores. Lo que ven ahí es cómo ha evolucionado en los últimos años el Producto Interior Bruto, es la línea gris, y en azul el porcentaje de inversión en I+D. En España, como ven, eso es una línea con dientes de sierra, de subidas y bajadas. Ese profundo valle en gris a la derecha es la caída del Producto Interior Bruto en los años de la pandemia. En un país como España, una caída enorme porque la economía española es tremendamente sensible, porque está muy fundamentada en el turismo, en los servicios, y eso ha sufrido mucho como consecuencia de la pandemia. Y la inversión en I+D, por supuesto, va acompañando el Producto Interior Bruto. Cuando hacemos el cálculo de inversión por I+D, pues se llega a la situación de que en el año 2022, es el último dato que tenemos, el porcentaje de inversión en España en I+D con relación al PIB es el 1,44%. 1,44%, que era la inversión que hacía España en I+D en el año 2011. Es decir, hemos perdido más de una década y solo ahora, y después de la pandemia, por supuesto, hemos llegado a la situación que teníamos anteriormente. El objetivo de la política española declarado es llegar en el año 2027 al 2,12 de inversión. Tendríamos que, en los muy próximos años, hacer una inversión tremenda en relación al Producto Interior Bruto para llegar a esa cifra. Evidentemente, con llegar al 2% ya nos estaríamos por contentos, que es la meta que en España se planteaba hace muchos años. Es una inversión muy desigual porque la estructura del Estado español está organizado alrededor de las autonomías, de las regiones autónomas, que tienen una responsabilidad en una parte de la política en investigación y desarrollo, y como ven ahí, si se hace en términos relativos por habitante, para tener en cuenta el tamaño poblacional de esas regiones, como ven ahí, regiones como Madrid, Cataluña o el País Vasco, que invierten enormemente en investigación y desarrollo, mientras el resto de las regiones pues lo hacen de una forma muchísimo menor, ¿no? Y eso genera desigualdades importantes que, por supuesto, cuando llega el momento se trasladan a las universidades que están transferidas a las comunidades autónomas y cuya gestión depende estrictamente de los gobiernos autonómicos. Y si uno compara esa inversión en el sector público y en el sector privado, aproximadamente es del 50% en este momento. Y como ven, hay una evolución bastante paralela de la inversión pública y la inversión privada. Si lo comparamos con Europa, en España, como en la columna de la izquierda, como ven, aproximadamente es el 50%, 56, 43% público y privado. En la Unión Europea, en el promedio de la Unión Europea, el sector privado cubre 2/3 de la inversión en I+D.
O sea, realmente hay un déficit muy grande de inversión en I+D en el sector privado, que en Europa tira de ese carro, y en un país como España todavía tiene mucho que ganar. Y ahí tiene la curva de inversión en I+D en rojo en España y en azul en el promedio de la Unión Europea, para que vean pues lo lejos que estamos todavía del 2,22, que es el actual nivel de inversión promedio de la Unión Europea. Porque si uno va también a la inversión por países, pues también puede ver ahí que es tremendamente desigual. El sur de Europa, España, Italia, Grecia, Portugal, estamos en ese 1,5%, mientras que uno se va a países como Alemania, está por encima del 3%, Bélgica casi llega al 3,5%, es el país que más invierte en relación a su Producto Interior Bruto, los países nórdicos, por supuesto. O sea, realmente esta foto nos dice cuánto podemos hacer, y la ventaja, por supuesto, del contexto español es que tenemos una estructura común con Europa, y entonces hay políticas y estrategias que tratan de empujar a que los países que van más atrás pues alcancen al menos la media, ¿no? Y desde luego lo más posible, desde luego, porque hay muchos países que tienen muy claro, y no solamente llevan mucho tiempo invirtiendo en I+D, sino que durante los años de pandemia, con la caída del Producto Interior Bruto, han invertido todavía más en I+D. Y eso ha tenido consecuencias en la forma en la que han salido de la pandemia. Y si nos vamos a otros países, pues España está ahí abajo. Pero fíjense Corea del Sur, que está llegando ya al 5% de inversión con relación al Producto Interior Bruto. Estados Unidos, Japón, Reino Unido, que ya no está dentro de la Unión Europea, y China, por supuesto, está también por delante. Y bueno, busqué los datos de Argentina, claro, para tenerlos también como referencia. Son datos que conseguimos del Ministerio de Ciencia. El último dato también es 2022, y el porcentaje con respecto al PIB es del 0,55%, que incluye 0,32% del sector público y 0,23% del sector privado. O sea que realmente hay mucho camino ahí por hacer. Vamos a decir que el margen de mejora es un margen bastante grande, ¿no? Y por regiones, pues también hay una desigualdad enorme, y todo eso es en valor absoluto. No he conseguido los datos relativos. Obviamente eso no se puede comparar así. Hay que dividir por el número de habitantes, entonces podemos tener una idea de cuánto es la apuesta real que hace cada región, y desconozco completamente cuánto, digamos, hay de componente regional en las políticas de I+D que puedan ser responsabilidad de, bueno, digamos, la potenciación de determinadas regiones y determinadas áreas, ¿sí? Pero vamos a donde queríamos ir, y es la investigación a la universidad, y por qué quería convencerles de que es esa mina de oro por explotar. La primera pregunta es, ¿cómo de importante es que haya investigación en la universidad? ¿Tenemos que hacer investigación en la universidad? ¿Por qué? Bueno, pues eso que tienen ahí es la frase que inicia la ley de universidades, la última ley de universidades que se ha aprobado en España, que se aprobó el año pasado, la LOSU, la Ley Orgánica del Espacio Superior de Investigación, que establece por definición que la investigación, al igual que la docencia, es un derecho y un deber de los profesores universitarios. Y esto no hace más que reflejar un principio que viene siendo defendido desde la UNESCO desde hace muchos años, y es que la universidad tiene que ser el motor de lo que llaman la economía del saber, que tiene que ver, por supuesto, con la aplicación de la investigación para, de alguna manera, impulsar el crecimiento económico. Y la UNESCO pone que, por supuesto, fundamentalmente se preocupa de las estructuras de educación, es un papel que la UNESCO pone en la universidad como motor. Y además, si se fijan ahí, referido fundamentalmente a la investigación básica, que luego se convierte en mejoras aplicadas, tecnológicas, económicas, que irradian desde muchos sitios, también desde la universidad, hacia otros sectores. Pero la universidad es la que tiene la obligación fundamental de aplicar esa investigación básica al desarrollo. Esa declaración también es una declaración de la política española reciente, que tiene que ver con, de nuevo, combinar no solamente
investigación y educación, sino también transferencia social y transferencia económica. Y eso también es algo que quiero, de alguna manera, proponer a lo largo de esta charla como, digamos, instrumento para que realmente la investigación en la universidad termine siendo un factor de transformación social, que es realmente la aspiración a la que la universidad tiene que llegar para cumplir su función, ¿no? En el año 2021, España supuestamente ocupaba la posición 11 en el mundo con respecto a producción científica. Eso es cuestionable. Que si esa producción está medida aquí en forma de número de artículos publicados. Ahora, como muchos saben, pues está en discusión cómo medir esa productividad de verdad, y solo publicar no dice cómo de impacto tiene la investigación que uno hace. Pero es un indicador como podría uno mirar otros. En el año 2021, como digo, estaba en posición 11. El 60% de toda esa investigación se hace en las universidades. Se hacía en las universidades. Y ese 60%, el 89% en las universidades públicas. En España tenemos universidades privadas, pero las universidades privadas en España hacen muy poca investigación. Son relativamente nuevas, se dedican a sectores con una cierta capacidad de atraer estudiantado con poca inversión y realmente no se enfocan tanto en investigación. Eso es algo que las leyes actuales, como esa ley de universidades que se aprobó el año pasado, está tratando de cambiar, obligando a que las universidades privadas tengan un mínimo de estructura investigadora. Pero hoy por hoy, ese 60% de investigación del país recae en las universidades y sobre todo en las universidades públicas. El 46% de los investigadores españoles en el año 2021 estaban en la universidad. O eran profesores o eran investigadores y estaban en la universidad desarrollando toda esa investigación. En la Unión Europea, de 27 países, que es el tamaño de la Unión Europea tras la última ampliación, el 33% de investigadores está en la universidad. Pero ya han visto que en la Unión Europea el tamaño, el peso del sector privado es muy importante y hay muchos investigadores que están en las empresas y que están en otros sectores que no son el sector público, ¿no? El 90% de la investigación que se hace en la Universidad Española proviene de fondos externos. Es decir, toda esa investigación que hace la universidad, que da cuenta del 60% de la investigación del país, es a base de que los investigadores de la universidad capten recursos del exterior. Eso lo que quiere decir, y esto era un poco, digamos, la base para algunas propuestas que teníamos en el programa que nosotros presentamos al rectorado, que la financiación de la universidad no cubre su función investigadora. Y todo lo que pueda derivar, como van a ver ahora después, en aspectos que tienen que ver, para empezar, con la formación. Y sin embargo, estamos dando esa función a la universidad y no la estamos financiando. Esto es un artículo, hace referencia a un artículo que salió publicado en los medios de comunicación en España hace 3 años, si no recuerdo mal, a partir de datos muy sencillos que eran datos obtenidos de los complementos que se dan a los profesores por su actividad investigadora, complementos salariales, y en función de que el profesorado tuviera o no todos los complementos a los que podía aspirar, se deducía de alguna manera la intensidad de la labor investigadora. Y la conclusión era que más del 50% del profesorado de la Universidad Española no hace investigación. Desde luego, eso está muy subestimado. O sea, muy sobreestimado, perdón. O sea, son muchos menos los profesores porque los complementos por investigación tienen unos requerimientos bastante mínimos. Entonces, realmente la universidad podría hacer mucho más investigación de la que hace, a pesar de que, como han visto, al menos en publicaciones, da cuenta de un porcentaje importante. ¿Por qué es eso? Y uno lo ha analizado y hay estudios que han analizado la razón por la que hay una investigación más limitada de lo debido. Claro, el problema de tener que atraer recursos externos supone una mínima competitividad. Esa competitividad puede ser limitada por muchas razones. Para empezar, porque las universidades todavía siguen pensando, por lo menos en España, siguen pensando que la dedicación docente es la más importante. Y entonces la dedicación docente en muchos casos se está
si no hay una plantilla de tamaño adecuado, está, evitando o dificultando el compromiso investigador. Entonces es un problema de plantillas que también tiene que ver de nuevo con la inversión en la universidad y con estos años también en los que la limitación de recursos pues ha tenido su repercusión en las plantillas. Eso afecta no solamente al profesorado, también afecta al personal de apoyo, al personal técnico necesario para mantener la estructura investigadora funcionando. Y en el año 2022 salió un artículo en Nature, la principal revista de referencia de los científicos, que daba bastantes detalles de cuánto la falta de un personal técnico de apoyo adecuado tenía impacto en limitar la calidad y la cantidad de la investigación que se desarrolla. Y, por supuesto, en las universidades la infraestructura también es muy deficitaria. Al final, son inversiones del aparato investigador que necesitamos mantener. Y también la falta de motivación y la falta de reconocimiento. Esa foto que tienen ahí es una foto, se ve allí un edificio que se ve allí detrás a la izquierda, esa es la Facultad de Biología de la que yo fui decano hasta el año pasado. Y eso que ven ahí es un escenario que se monta para un acto en el que se hace reconocimiento a los mejores profesores cada año de la universidad. Bueno, pues ese reconocimiento que se hace en virtud de las encuestas que se hacen a los estudiantes con relación a la satisfacción de la actividad docente. No se hace nada parecido que tenga que ver con el reconocimiento de la actividad investigadora. O al menos de una simultánea dedicación a actividad investigadora y actividad docente, porque podemos convenir que un profesor universitario no tiene que ser un investigador solamente, pero sí al menos tendrá que conjugar las dos actividades, y desde luego faltan reconocimientos a quien hace todo ese esfuerzo para mantener la actividad investigadora además de la actividad docente. Y tenemos un problema enorme que no sé si será del mismo calibre en la situación argentina, que es lo que llamamos el cepo burocrático. O sea, la cantidad de tiempo, yo decía ahí, del orden de un 25-30% de su tiempo, lo tiene que dedicar ni a dar clase ni a hacer investigación, sino a hacer burocracia, a hacer papeles. Y eso es imposible de soportar. Y es un desperdicio enorme de la estructura. Decía ahí que no se puede gestionar un proyecto de investigación. Esto es una lucha constante con nuestros gestores del ministerio, en las comunidades autónomas. No se puede gestionar un proyecto de investigación como se gestiona un organismo administrativo, porque cada proyecto además tiene sus peculiaridades únicas y sus necesidades de financiación, en personal, en recursos, y solo se puede gestionar de forma dinámica si lo hace las personas que realmente saben lo que ese proyecto necesita, ¿no? Hay muchísimos, no voy a entrar aquí en detalle, esto no estaba hecho para presentarlo ante algunas autoridades que necesitaban entender cuál era nuestro problema, pero hay muchos niveles de burocracia absurda que mantenemos, que seguimos manteniendo, y que parece que solamente tiene como función justificar la existencia de ese aparato burocrático que da también trabajo a muchísima gente que realmente no se convierte en cantidad de investigación ni en impacto. En estos años de pandemia por las necesidades de atender lo peculiar de la situación, se han aligerado muchísimos procedimientos. O sea que se puede hacer. Ha terminado la pandemia y hemos vuelto a la estructura de exigencia burocrática que teníamos antes. O sea que realmente algo aquí está fallando. Yo me temo que ese algo es algo muy común a los países del ámbito latino, que no tienen nuestros colegas anglosajones, o que desde luego se plantean de otra manera nuestros colegas anglosajones. Por eso digo que me parece que mucho de la idiosincrasia quizá la podemos compartir. Y esto me lo pueden decir después, ¿no? ¿Y entonces para qué? Y ya entramos en la enjundia de por qué la investigación es tan importante en la universidad. Entonces quiero darles unas cuantas razones y unas cuantas líneas en las cuales la investigación realmente, la mucha investigación que se hace y lo que podríamos incrementarla si la potenciáramos, podría realmente suponer, ¿no? En primer lugar, ya lo he dicho, la investigación es una herramienta productiva.
Ya les he compartido que la universidad puede aportar un buen pedazo del pastel de la investigación y del desarrollo que hace un país, como les decía, de ese 60% de las universidades españolas en la I+D del país entero, ¿no? Además, la investigación desde el ámbito universitario aporta cosas adicionales. Por ejemplo, como digo ahí, enfoques e intereses locales o regionales, porque cada universidad tiene una estructura adaptada al lugar en donde está, con una conexión con sectores cercanos que son diferentes en diferentes universidades y diferentes regiones. Entonces, esa aportación de la I+D pegada al terreno, como la que pueden aportar las universidades, es muy especial, ¿no? Y además, si conecta con sectores externos, privados, industriales, tiene un impacto muchísimo mayor. Eso ya empieza a proponer que necesitamos estructuras de conexión de la universidad con los sectores de su entorno, ¿no? Eso en primer lugar. Pero además, y esto sí que en mi experiencia como decano, por ejemplo, en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense he tenido la oportunidad de comprobarlo, es una herramienta enorme de conectividad. La investigación puede permitir la colaboración y la conexión dentro de la universidad, por ejemplo, como digo, hay entre grupos, facultades y servicios que en esa interacción ganan en sinergia, ganan en potencial. Por supuesto, entre universidad y centros de investigación, ahora después iremos a eso, y es una manera de potenciar los mismos recursos, que son recursos públicos, que pagamos todos con impuestos, sin mayor inversión, una mejor potenciación puede utilizar los mismos recursos para generar mucho mayor resultado y mucha mayor productividad. Entre la universidad y todo el entorno social. Y cuando digo el entorno social me refiero a las empresas, pero me refiero a colectivos profesionales, me refiero a instituciones, a organismos. O sea, realmente la universidad puede hacer ese papel de hub, nos gusta decir, de conexión múltiple entre diferentes sectores, utilizando a la universidad un poco como punto de encuentro y punto de interacción. Y la investigación lo permite muy bien, porque esa investigación es frecuentemente multisectorial y requiere la participación de muchos o varios de esos sectores, ¿no? Entonces necesitamos esos foros de comunicación e interacción dentro de la universidad para que la investigación que ya existe se potencie a base de la colaboración y la interacción entre esos diferentes agentes. Esta para mí es la diapositiva clave. La investigación no está separada de la docencia, no está separada de la formación. Es una tremenda herramienta formativa. Los profesores que hacen investigación no hacen la misma docencia que los que no hacen investigación. Y esto es algo que tenemos que seguir insistiendo, porque los profesores que hacen investigación están no solamente transmitiendo conocimiento, están creando ese conocimiento. Y eso les da una visión completamente distinta. Para empezar, por supuesto, transmiten a los estudiantes inherentemente los principios del método científico, que tienen mucho que ver con el espíritu crítico. Y eso en estos tiempos convendrán conmigo que necesitamos más que nunca. Además, siembran en los estudiantes, y esto es algo que también quiero insistir, nuestros estudiantes son realmente la fuerza motriz que va a cambiar la sociedad. No somos nosotros. Nuestros estudiantes son 10, 20 veces más numerosos que los que trabajamos en la universidad. Y todos los que pasan por aquí acaban en la sociedad. Y entonces, esa semilla que podemos sembrar en ellos, son ellos las que las pueden transferir a la sociedad. No somos ajenos a cómo es la sociedad. También nosotros somos responsables por lo que hacemos con los estudiantes cuando pasan por nuestras aulas y nuestros laboratorios. Sembrar en nuestros estudiantes la importancia de la investigación y la innovación supone que cuando vayan a las empresas, cuando vayan a las instituciones, cuando se conviertan en políticos, eso lo puedan transmitir y lo puedan cultivar, ¿no? Y por supuesto, eso va a mejorar en nuestros jóvenes sus posibilidades de proyección profesional. Entonces, realmente es mucho más que transferir el conocimiento lo que hacemos cuando
aunque sea inconscientemente, esa convicción de la importancia de la investigación la volcamos sobre la docencia. Esta frase en el colectivo de investigadores de la universidad la decimos continuamente. Sin la investigación, lo que hacemos en la universidad es lo que hace una academia cualquiera. Incluso lo que pueden hacer los estudiantes simplemente navegando por Internet. Venir a la universidad, interaccionar con sus profesores e investigadores y no sacar ese otro jugo es realmente un desperdicio, y es un desperdicio de recursos públicos, los que pagan la universidad y pagan nuestros salarios. Y lo he dicho antes, creo que sobre todo es una herramienta de transformación social. Si convencemos a los estudiantes de que invertir en investigación es importante, de que la innovación es importante, de que el mundo se entiende a base de las evidencias, cambiaremos la sociedad. Y ese espíritu crítico, como decía, lo necesitamos más que nunca, porque son nuestros estudiantes los que pueden ayudarnos a luchar contra esta sociedad que tenemos ahora, en la que las fake news, las opiniones sin fundamento vertidas en redes sociales, el planteamiento de nuestros políticos, pues tiene poco que ver con ese espíritu crítico, con esa política de las evidencias, con esa economía del conocimiento, ¿no? Son nuestros estudiantes, si además lo transfieren a sus familias, a sus entornos, a la sociedad, los que pueden ayudar a que la sociedad exija a nuestros políticos que inviertan en investigación. No lo van a hacer, no lo hacen, porque no es algo que consideren que les dé votos, que se les sea exigido. La sanidad es muy importante para todo el mundo, eso está claro. El trabajo. ¿Por qué no la investigación y el desarrollo? Si eso realmente va a generar riqueza que va a redundar en todo el mundo. Necesitamos convertir a nuestros estudiantes en agentes de cambio, y eso creo que lo podemos hacer mucho mejor si de alguna manera conectamos con ese tejido y con esa estructura investigadora. Y para eso necesitamos que la investigación trascienda a nuestros estudiantes. No podemos tener los laboratorios aislados de los estudiantes. Hay que buscar proyectos que lleven a que nuestros estudiantes pasen por los laboratorios y por los grupos de investigación, y por lo menos temporalmente se imbuyan de esa visión, ¿no?, de lo que supone la investigación en la búsqueda de respuestas a preguntas de todo tipo, y en la búsqueda de una forma crítica, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras. En los planes de estudio de la universidad, de nuestra universidad, estamos tratando de introducir asignaturas que tengan que ver con el paso de los estudiantes por esos laboratorios. Asignaturas que se llaman iniciación en la investigación, prácticas en laboratorios de investigación. Los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster son excusas perfectas para que los estudiantes tengan conexiones, por lo menos durante un tiempo, con esa estructura investigadora. Por lo menos que una parte de ellos puedan hacer estadías durante un tiempo en centros de investigación asociados a la universidad. A lo mejor no el 100% de los estudiantes van a tener esas oportunidades, pero cuanto mayor sea el porcentaje, y eso evidentemente va a depender de tener una estructura investigadora suficientemente grande, pues mayor va a ser el potencial de transformación social, como decía ahí, que vamos a tener. La integración de centros de investigación con la universidad es absolutamente esencial, porque esos centros de investigación forman parte del tejido investigador del país, están sostenidos también por financiación pública, y en muchos casos en este aspecto están completamente infrautilizados. Y ahí yo menciono varias líneas en las que esto se puede potenciar. Unas son los centros mixtos. Aquí he tenido la oportunidad de conocer estos centros mixtos entre la universidad y CONICET. Creo que es una idea excelente. En España tuvimos durante un tiempo bastantes centros mixtos de este tipo. La estructura investigadora fundamental en España en el sector público es el CSIC, sería equivalente al CONICET aquí. Institutos mixtos, universidad, CSIC, están distribuidos por toda España. Eso de alguna manera ha ido reduciéndose en los últimos años, fundamentalmente porque la política de gestión de esas dos instituciones es tan diferente que esos centros tienen un montón de dificultades que les dificulta el funcionamiento común. Y eso es algo que creo que las estructuras políticas
tienen que mejorar. A mí me gusta pensar en el sistema que más se parece a una mayor explotación de estos recursos es el francés, con el INSERM. No sé si lo conocen. Los institutos INSERM están integrados dentro de las universidades y el personal es un personal compartido que está contratado bien por INSERM, bien por la universidad y hacen labores investigadoras y labores también formativas. Más formativas en la universidad, más investigadores en INSERM, pero están formando parte de una misma estructura y se apoyan mutuamente, ¿no? Otra forma de hacerlo es traer institutos a los campus. Eso ha funcionado, eso se está haciendo en España, es decir, los institutos de investigación, los centros de investigación son una institución diferente, pero cuanto más cerca estén en el campus de las facultades, mayor posibilidad hay de comunicación y en el ámbito que estamos diciendo de transferir esa investigación a capacidades formativas de los estudiantes, tener a los estudiantes más cerca abre oportunidades. Pero ahora hay que generar los canales de comunicación. Les puedo decir que nosotros tenemos uno de los mayores centros de investigación del CSIC al lado de la Facultad de Biología y es el Centro de Investigaciones Biológicas, o sea, absolutamente objetivos comunes y hay poquísima actividad común, tanto docente como investigadora de estudiantes. Eso es algo que en los años que yo fui decano traté de promover al máximo y realmente necesitamos una política que cambie eso y que no permita que esas instituciones estén de espaldas unas a las otras. Durante la pandemia ha aparecido una iniciativa que está funcionando muy bien en España, que son lo que se llaman plataformas tecnológicas. Plataformas en el sentido de que agrupan entidades muy distintas y no solamente públicas, también privadas, también empresas, en torno a intereses en un área común. Por ejemplo, hay una de las plataformas más potentes que ha surgido durante la pandemia, se dedica a salud global y tiene que ver con enfoques complementarios en investigación y formación en universidad, centros de investigación y empresas relativas, en ese caso, a salud pública, ¿no? Que en el caso de los tiempos de pandemia, pues necesitaba abordar muchos problemas para desarrollar las vacunas, para desarrollar métodos suficientemente potentes de diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay una plataforma que está creciendo mucho en economía circular y procesos sostenibles, que implica muchos aspectos relacionados con tecnología, pero también con economía y también con políticas, ¿no? Y eso está abriendo nuevas oportunidades y, sobre todo, lo que es más importante, canales de comunicación entre las instituciones, porque eso es que es realmente lo más necesario, ¿no? Eso da un contexto que puede permitir, pues, incorporar en esas capacidades de transmisión a los estudiantes de los valores de la investigación a muchísima más gente, y son todos estos investigadores, grupos de investigación que están desarrollando una investigación desde hace más tiempo porque su motivo fundamental de funcionamiento es la investigación, como lo que ocurre en esos centros específicos. Y volví a ese ejemplo del INSERM, donde los investigadores están participando también en docencia, pero docencia fundamentalmente relacionada con la integración de los estudiantes en los laboratorios. Docencia de prácticas, docencia en proyectos de investigación de los estudiantes, ¿no? Eso es lo importante. Y el aspecto de transferencia de la investigación a la sociedad pues va también en el desarrollo tecnológico. Entonces, la política de patentes, desde luego, es un tema pendiente de la universidad, porque tiene que ver no solo con la investigación básica, sino también con convertir la mejor investigación básica en desarrollos de explotación y de transferencia a las necesidades que tiene la sociedad. Y para eso necesitamos personal que desde la universidad ayude a transferir, o sea, generar esa protección de propiedad intelectual que tiene que ver con la buena investigación que se hace en nuestros laboratorios, ¿no? Y eso también tiene que ver con la conexión con el mundo de las empresas. Si conocemos qué investigación se necesita ahí fuera, el enfoque de nuestra actividad investigadora desde el origen va a ser va a tener mucho mayor potencial de transferencia y de transformación social, ¿no? Y desde luego eso es un tema muy pendiente en España, porque esa transferencia es uno de los aspectos en los que vamos más detrás de los países europeos.
Hemos generado iniciativas novedosas y las quiero compartir con ustedes. Ahí en esa foto, yo estoy en esa foto cuando era decano, y creamos en la Facultad de Biología la primera preincubadora de estudiantes en la Universidad Complutense. Ahora ya hay en 15 de las 27 facultades. Esas preincubadoras, de alguna manera, cobijan iniciativas de los estudiantes, fundamentalmente de los estudiantes, en muchos casos con colaboración de profesores, pero que buscan ellos, iniciativas de emprendimiento, o podríamos llamar de protoemprendimiento. O sea, son proyectos, ideas que exploran, desarrollan y en muchos casos, una parte de ellos, terminan cuajando en algún tipo de proyecto de emprendimiento que trasciende a sus años de la universidad. Eso ya introduce una cultura en los estudiantes y una colaboración y una comunicación estudiantes-investigadores, porque muchos de esos proyectos se apoyan en la capacidad investigadora de los diferentes departamentos, por ejemplo, para ofrecerles apoyo que pueden necesitar, que generan nuevos proyectos y nuevas capacidades. Por supuesto, también las incubadoras para proyectos de emprendimiento de los investigadores que puedan eventualmente terminar en la generación de empresas de tipo startup, spin-offs, que puedan ampliar las oportunidades de transferencia de los resultados de la investigación al sector empresarial. Los proyectos de colaboración entre los grupos de investigación de la universidad y las empresas son capitales precisamente en esa conexión que va a terminar ofreciendo, por una parte, recursos complementarios que necesitamos si hacemos una investigación que interesa a las empresas, y oportunidades a los estudiantes. Primero, de formarse en contextos que están en contacto con el sector industrial, pero eventualmente, finalmente, y les puedo dar muchos ejemplos de mi propio grupo de investigación, estudiantes que acaban con una proyección profesional en esas empresas, en sectores que han conocido desde el principio, desde su etapa formativa y de su etapa investigadora. Esa conexión del mundo de la investigación con las empresas hay que hacerla, hay que promoverla. Las empresas no vienen a la universidad a buscarlos, sino hay un conocimiento previo de que lo que se hace en la universidad es útil. Y si lo que nosotros hacemos en la universidad no trata de buscar soluciones a problemas que tienen de verdad las empresas. Por eso esos foros de comunicación son indispensables. Y muchos de esos foros vienen de plantear iniciativas, y esto es algo también bastante novedoso en España, que está empezando a funcionar y que tiene muy buena pinta, que son los posgrados industriales, sobre todo los doctorados industriales. Y hay iniciativas bastante novedosas de financiación de posgrados, másteres o doctorados que se desarrollen directamente en las empresas. La formación la da la universidad, el doctorado lo da la universidad, pero en proyectos que desarrollan personas contratadas por la empresa con financiación pública para desarrollar proyectos que interesan a las empresas. Entonces eso, por una parte, ofrece oportunidades a la universidad y, sobre todo, genera investigadores en las empresas. Y esos investigadores son los que van, en principio, a tener la capacidad después de desarrollar proyectos, porque es que necesitamos gente en las empresas conscientes de que si invierten en investigación van a tener muchísimo mayor potencial, y eso es lo que va a cambiar el producto. Y si además esos proyectos suponen una comunicación muy directa entre empresa y universidad y grupos de investigación, la investigación del grupo de la universidad cambia de foco o modula el foco. No digamos que cambia, porque no se trata, esta discusión es permanente allí en la universidad, no se trata de desviar recursos públicos a las empresas o que hagamos la investigación que quieren las empresas, que es un poco la visión negativa de este tipo de iniciativas. Los grupos tienen que hacer la investigación básica, que es lo que la universidad debe mover. Pero si esa investigación no está conectada con las realidades y con las necesidades, tiene muchísimo menos impacto. Y esa conexión con las empresas modula los dos lados. Porque una vez que existe esa comunicación, y nosotros en nuestro grupo de investigación tenemos muchos ejemplos de eso, lo que hacemos básico lo podemos llevar al sector donde eso se puede explotar. Si no tenemos esa conexión antes, es muy difícil que desde cero eso vayamos a venderlo a ningún sitio.
Y la última parte, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Tenemos el diagnóstico, ya sabemos cómo podemos solucionarlo. ¿Quién lo hace eso? Desde luego hay financiación aquí que hace falta, la financiación complementaria que ayude a que esto se incremente. Y creo que podemos estar todos de acuerdo, lo he dicho ya de varias maneras, en que la universidad está infrafinanciada. Hace falta más financiación, pero lo que me gustaría convencerles, y esto es una opinión que mantengo, es que muy poca financiación o un poco de financiación que no arregle todos los problemas, si se enfoca adecuadamente, puede cambiar mucho. Por ejemplo, en esas líneas, fondos específicos que estimulen la investigación en la universidad. Unos recursos, al menos algunos, que hagan de efecto llamada para estimular a que los profesores hagan más investigación. Por supuesto, hay que complementar las plantillas de apoyo. Ya lo he dicho, que eso al final redunda en una potencia de investigación muchísimo mayor. Si esa plantilla de apoyo es una plantilla transversal, esa plantilla de apoyo, esas estructuras de apoyo en la universidad, por ejemplo, en la Universidad Complutense, la infraestructura que financia la universidad ya no es más una infraestructura de grupos de investigación, es una infraestructura de centros de apoyo a la investigación en donde se comparte el apoyo a muchos grupos, y esos centros de apoyo hacen también de hub donde entran a interaccionar grupos de investigación que investigan cosas diferentes, pero como utilizan metodologías comunes, quiere decir que tienen un potencial de colaboración importante. Y, por supuesto, transferirlo enfocarlo, proyectarlo a los estudiantes. Entonces, una parte de fondos para financiar o apoyar a los estudiantes y su incorporación en los laboratorios. Eso supone incrementar el potencial de resultado de esa investigación. Como he dicho, recursos para potenciar esa colaboración entre la universidad y los centros de investigación, tratando de buscar al máximo la potenciación mutua. Estos centros, UNSE CONICET, por ejemplo, que he conocido, están en el Zanjón, y la conectividad con los estudiantes parece difícil. Hay que buscar formas de potenciar eso. Quizá pues líneas en las que los estudiantes temporalmente puedan desarrollar trabajos que sean compatibles con su formación en las clases, con una experiencia de entender y cómo funciona la investigación, pues se podría explorar, pero yo creo que realmente hay margen de mejora en eso, ¿no? Y esto tampoco cuesta mucho dinero, generar foros de visibilización de esa investigación en la universidad. Y ahí les pongo algunos que funcionan, que hemos visto que funcionan en la Universidad Complutense. Hay que traer a los investigadores de fuera de la universidad a la universidad, hay que exponer a los estudiantes a todos esos investigadores y grupos de investigación, porque eso es lo que va a facilitar su contacto directo y la vocación o la motivación para que esos estudiantes vayan al grupo de investigación. Hay que reconocer los grupos de investigación que funcionan en la universidad, se hace una evaluación periódica de los grupos de investigación, esos grupos de investigación son evaluados, se reciben unos fondos que son prácticamente mínimos, son muy pequeños, no realmente cambia la capacidad de hacer investigación de esos grupos, pero sí lo señala, lo visibiliza y permite que puedan utilizar eso en la captación de estudiantes y en acceder a otro tipo de convocatorias. Los foros de empleo y emprendimiento están visibilizando a las empresas y a la oportunidad de explotar los resultados de la investigación en ámbitos de proyección profesional de los estudiantes. Esto en algunas áreas está siendo muy potente. En áreas emergentes donde ahora hay mucha demanda profesional, matemáticas, ciencia de datos, por ejemplo, informática, las empresas están viniendo a la universidad a buscar estudiantes y eso está trayendo a los estudiantes a otro tipo de ámbitos en los que hay muchas posibilidades con lo que ya está desarrollando la universidad. Y termino aquí. Estas para mí serían las conclusiones. Para explotar esa mina de oro que tenemos necesitamos más investigación, más integración de la investigación en la docencia, más estudiantes en los laboratorios de investigación, más conexiones en la investigación entre la universidad y las empresas
y muchos más proyectos, tanto de emprendimiento, pero también de comunicación y divulgación, porque insisto en que necesitamos que nuestros estudiantes sean los agentes de cambio que lleven esta idea que podamos generar en la universidad y no se quede solamente en las paredes de la universidad, ni siquiera de los centros de investigación, sino que tiene que ir a las familias, tiene que ir a todo tipo de entornos sociales, porque ahí es donde se va a producir el cambio. Y si hacemos todo eso, entonces sí vamos a tener el oro en nuestras manos, y el oro es eso. No es solo riqueza económica, también social, porque mucho de eso puede cambiar la sociedad hacia una sociedad de mucha mayor calidad, mucha mayor riqueza, también en lo humano, ¿no? En lo humanístico. Y esto lo estamos viendo cada día, y no quiero entrar en valoraciones políticas ni de gobiernos de ningún país en un lado y en otro, ¿no? Este es el mensaje con el que querría terminar, y con eso, pues, cualquier comentario, cualquier debate, lo dejo abierto. Muchísimas gracias.